¿Se acuerdan que hablábamos del héroe y el misterio? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Muy bien. ¿Y se acuerdan que decíamos que San Juan Pablo II dice que tú amas a una persona especialmente en cuanta responsabilidad sientes por esa persona? ¿Se acuerdan de eso? Muy bien, tengan guardadas esas dos cosas. Muy bien. Génesis 2:25. ¿Qué sucede en Génesis 2:25? Estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Se acuerdan de eso? Pero luego pecaron. ¿Cierto? ¿Y qué sucede después del pecado con esa desnudez? Se empezaron a tapar, sintieron vergüenza, ahora sí. Y dice la palabra de Dios que Dios los vistió. Dios los vistió, o sea, ya les dio como una vestidura provisional mientras resucitaba la carne otra vez. Y entonces, aquí viene lo importante, de ahí nace el pudor. El pudor, dice San Juan Pablo II, es consecuencia de un problema que hubo, que se llama concupiscencia. Ya hemos hablado también mucho de eso, ¿se acuerdan? Entonces el pudor es consecuencia de eso. Es decir, dice San Juan Pablo II, el pudor ha sido un mecanismo de defensa ante la concupiscencia. Decíamos, no sé si se acuerdan de esta frase, la decíamos ayer, que el ascetismo nunca es una duda acerca de la bondad de la creación. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sino que es una sabia precaución contra el mal de la caída. ¿Sí se acuerdan de esa frase? ¿Qué significa eso? Significa que las cosas creadas no son malas, pero como nuestro corazón y entonces nuestro afecto hacia esas cosas creadas son malas, nosotros tenemos que tener precauciones, ¿cierto? Tenemos que tener como defensas contra esas cosas, ¿cierto? El pudor funciona así. La desnudez en principio se supone que no es mala, pero hay un problema, y es que nuestros corazones todos están destruidos, ¿cierto? Nuestros corazones están enfermos. Y ante esa enfermedad que es común a todo el género humano, porque todo el hombre pecó en Adán, o sea, todos nosotros tenemos la herida del pecado original, la concupiscencia. Ante la concupiscencia, no ante la desnudez propiamente, nosotros nos defendemos. Entonces nosotros tenemos pudor contra la concupiscencia. El pudor es una defensa contra la concupiscencia. ¿Sí me hago entender? De ahí nace, o sea, Juan Pablo II dice, ese es el fundamento del pudor, de ahí nace. Pío XII, en una encíclica que se llama Sacra Virginitas, le llama al pudor la prudencia de la castidad. Entonces lo que hablábamos ahorita del orden, ¿cierto? Las virtudes todas tienen que ser ordenadas. La castidad, que es una virtud de orden, incluso esa también se ordena con la prudencia. O sea, lo que es la prudencia a muchas cosas como espirituales, lo es al cuerpo el pudor. Es decir, así como uno es prudente al hablar, ¿cierto? Y uno habla demasiado. Por ejemplo, les voy a poner este caso, me parece que esto explica mucho. Lo que pasa es que aquí no tuvimos la charla de disimetría de las penas, esas se las debemos. Pero una cosa sí es muy evidente, es que dado que los hombres somos más visuales, ¿cierto? Y las mujeres tienden a ser como más auditivas, ¿cierto? Se las debe ese señor que está allá. Muy bien. Y como las mujeres son más auditivas, el pudor tiene que saberse vivir entonces de una forma distinta en el varón que en la mujer, ¿cierto? Es decir, la mujer decíamos que es un misterio porque el hombre es muy visual y el hombre peca especialmente visualmente. Entonces la mujer por eso tiene que cuidarse mucho pudorosamente en su vestir. No significa que el hombre no tenga que cuidarse en su vestir, pero especialmente el pudor como mecanismo de defensa ante el mal del varón es en su vestir. Pero entonces, ¿cómo vive el pudor como mecanismo de defensa ante la enfermedad o el daño que tiene la mujer, el varón? En el hablar, claro. Porque ¿cómo seduce la mujer al varón? Con la vista. ¿Cómo seduce al varón a la mujer? Con la parla. Las palabras, ¿se acuerdan? Y entonces ahí es muy clave qué es lo que se habla y qué es lo que modera el hablar. La prudencia es sabiduría práctica, ¿cierto? Se supone que se le llama eso. Pero especialmente en el acto, tú cómo muestras tus gestos, cómo te transmites, cómo hablas, ¿cierto? Y para el varón eso es un reto tremendo. Porque, por ejemplo, en las comunidades eso tiene esa es la razón por la que nosotros nos dividimos y esto no es una cosa ahí de querer molestar a la gente, es que esto es un cuidado de amor que se le da. ¿Te iba a decir algo, Juli? No, que siento aún así cuando inclusive dividiéndonos, Es difícil, es difícil. Porque finalmente en algún momento vamos a estar juntos y ahí es donde, por ejemplo, el hombre no se cuida mucho lo que habla, la mujer, digamos que de pronto viene con alguna ilusión, algo en el corazón y empieza a pensar como muchos sentimientos y eso ha causado que muchos misioneros de pronto se sacan o misioneras se sacan por uno
Yo les pongo un caso, yo creo que muchas veces los varones, así como las mujeres de pronto deben confesarse por vestirse a veces un poquito no recatadamente, los varones tienen que a veces hasta confesarse, o sea, hacer examen de conciencia de la cantidad de gestos y palabras que hacen cuando hablan con mujeres, casi como con la voluntad de seducir, pero al mismo tiempo sin la voluntad de seducir. ¿Me hago entender? Como ilusionando sin la voluntad. Y eso pasa mucho, es una tentación muy grande en los varones. Entonces las miradas, la forma como miran, ¿cierto? Esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos ahorita de la castidad, ¿cierto? Si esta persona tú no la vas a amar para toda tu vida, ¿tú por qué le estás dando ese mensaje? ¿Por qué estás siendo de falso profeta? ¿Me hago entender? Y así con tu hablar... Ajá. Modera tu actuar, ¿cierto? La práctica, lo que haces, entonces lo que te expresas, lo que decides, lo que hablas, ¿cierto? Eso es prudencia. La sabiduría práctica, ¿cierto? Pensar bien las cosas, cómo las vas a decir, cómo las dices, cuándo las dices, eso es ser prudente, ¿cierto? Por ejemplo, Santo Tomás dice que esa es la virtud más importante para un gobernante. Muy bien, eso no tiene nada que ver. Pero entonces, la prudencia en los varones es clave ahí, en el expresarse, en el hablar, en cómo le da un mensaje a una mujer. Porque tú no puedes ilusionar con gestos, con mensajes, con palabras, hasta en chatear o lo que sea, que es una cosa ya más moderna para nosotros. Tienes que tener mucho cuidado con lo que dices, incluso con lo que dices sin decir. No sé si me hago entender con eso. Como mensajes que a veces tiran como porque, para ver qué pasa, ¿cierto? Y eso es peligroso. Entonces, una cosa... Y ojo con esto, al mismo tiempo, horrible. Sí. Esas bobas. Sí. Y ojo con esto, al mismo tiempo pasa al revés. Es decir, cuando un varón, por ejemplo, le está hablando a una mujer como para conquistarla, tiene que también manifestar con claridad, o sea, tiene que manifestar su intención. O sea, tiene que ser muy intencional cuando le habla. ¿Me voy a entender? Porque a veces son los propios que como que hablan y ya después como que frenan, ¿cierto? Los gringos le tienen a eso una palabra, entonces le tienen palabras a todo, bullying, nombres así. ¿Ah? Más o menos, ahora se inventaron una que se llama ghosting. ¿Qué significa eso más o menos en resumen? Es esa persona que está como seduciendo todo el tiempo, pero luego se hace loco y sigue derecho y no pasó nada, ¿cierto? El que ilusiona, sí, es un nombre, exactamente. Ilusiona y después se hace loco y no... Y entonces pasa que entonces el misionero le está hablando a 8 mujeres distintas y al mismo tiempo no le está hablando a ninguna, ¿cierto? Entonces lo van a regañar y dice, no, pues nada, es una amistad en Dios y no sé qué. Pero tiene esa intención por allá guardada, retorcida. Y es peligroso, ¿cierto? Ya les di mucho palo a ustedes, ahora vamos a darle palo a las mujeres. Muy bien. En las mujeres, el pudor es una cosa muy importante, sobre todo en qué es el mensaje que están mostrando. Miren esto, qué bonito. La diferencia, yo creo que algunos ya escucharon eso, la diferencia entre unos fuegos pirotécnicos y una velita. ¿Han escuchado ese ejemplo? Yo creo que se los di a algunos. Se les olvidó porque sí se los dije. La diferencia entre unos fuegos pirotécnicos y una velita. Esto es muy bacano. Cuando usted ve unos fuegos pirotécnicos, ¿qué sucede? Cuando los ve, usted se impresiona. ¿Cuánto duran? No duran nada, ¿cierto? Se esfuman así. Te impresiona demasiado por un momento, pero ya después, ya, eso fue todo, ¿cierto? ¿Y cuánto gasta? Y uno dice, qué pérdida de dinero y qué desperdicio, no sé qué. ¿Cierto? ¿Qué te motiva ahí? Te da asombro, pero un asombro muy corto. Muere enseguida, ¿cierto? Una velita es totalmente distinto. Cuando tú ves una velita, sobre todo si está fuera en el aire o algo así, ¿qué es lo que primero quieres hacer tú? ¿Cierto? Correr hacia taparla, ¿cierto? Lo primero que tienes que hacer es, cuidado que se la apaga, ¿cierto? Enseguida. Eso es muy hermoso. Porque ¿se acuerdan que les dije que guardaran lo de Juan Pablo II? Tú tanto amor sientes por una persona según la responsabilidad que sientes por esa persona. Uno siente responsabilidad por unos fuegos pirotécnicos, ¿no? ¿Cierto? Eso explotan. Y qué impresionante ya, por la velita. Lo que te nace del corazón cuando tú ves una velita es responsabilidad. Cuidado, se apaga. ¿Me van a entender? En cierta forma, y aquí ya le van a ir cogiendo el tiro a esto, en cierta forma la velita es como sagrada, como que uno tiene que cuidarla, ¿cierto? Quiere protegerla. Mientras que los fuegos pirotécnicos lo único que te producen es un placer sin ninguna responsabilidad. Así, cuando una mujer se muestra, ¿qué es lo que está mostrando? ¿Cierto? La mujer que sabe mostrar el misterio, ¿cierto? De lo que es, o la mujer que piensa que desvelando el misterio produce ese asombro, pero que al final no produce más que eso.
¿Sí me hago entender? Entonces es muy interesante, porque una mujer cuando se viste pudorosamente, no es que muestre mucho, es que en verdad muestra poquito. Está diciendo, esto es todo lo que tengo. Y la persona se asombra, pero la asombro dura así, se acaba. Perdón, es como cuando nos hablaba ayer sobre la pornografía, que ya no está. Exactamente, ya muere. Ya muere porque ya el hombre lo tiene, ya el acceso está ahí. Cuando usted tapa el misterio, él está ahí encantado, estudiando eso, pues para reunir con Mejor dicho, usted quiere tener un hombre detrás de usted así babeado ahí todo el tiempo, sea un misterio, sean misteriosas. Pero no, en resumen, una cosa muy importante es que eso que acabas de decir tiene una cosa interesante, y es que por eso en la pornografía siempre tiene una calidad, y es que escala, una cualidad, y es que siempre escala. Las personas que consumen pornografía nunca se contentan y siempre tienen que consumir cosas más fuertes. Siempre es más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¿Por qué? Es como los fuegos pirotécnicos. Usted después de que los ve, usted dice, bueno, ya. Y siempre tienen que asombrarte más, ¿cierto? Incluso tiene su explicación, incluso psiquiátrica, que es bien interesante. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero es porque ya se pierde, no hay responsabilidad, es simplemente un placer. Y el placer siempre exige mucho más, ¿cierto? Tienen en el cerebro el mismo efecto de las drogas. Ujú. Entonces, por eso tiene que ser una droga, como el drogadicto tiene que consumir cosas más fuertes, el que ve pornografía tiene que estar consumiendo cosas más fuertes, incluso hasta llegar a la violencia para acceder a una mujer, que es cuando llega el violador. Claro, por eso la pornografía crea, o sea, muchos violadores dicen que se crean monstruos por culpa de eso. Ese señor que le sacaron una serie, ni me la pienso ver, un tipo que se llama Ted Bundy, un tipo que pues, violó y mató a muchas mujeres en Estados Unidos, entiendo. Él cuando lo iban a matar dio como un veredicto, pues antes de que lo mataran, dio como un testimonio ahí, dijo, yo nací en una familia hasta cristiana, decía él, pero una cosa que nunca me hablaron fue el tema de la pornografía. Y yo soy todo lo que fui por culpa de eso. Más o menos hace una explicación de eso. Siniestro, cosa tan fuerte. Pero bueno, aterricémoslo otra vez aquí. Mientras que la mujer que se conserva como un misterio, a diferencia de la mujer que no se viste pudorosamente, hace un llamado, la persona la ve así como se ve una velita. Uno la quiere preservar, uno siente responsabilidad. O sea, el llamado es distinto. Entonces es una invitación ya al amor en responsabilidad y no al placer. ¿Sí ven la diferencia? Incluso uno podría decir, ahí están los que explican que psicológicamente el efecto de ver a una mujer que está como en bikinis o una cosa así, en el hombre, lo que produce eso es como la misma sensación que se produce en un hombre cuando tiene que utilizar algo, o sea, como maniobrar unas herramientas, unas piezas, una cosa así, ¿cierto? Y eso es muy fuerte porque eso habla mucho de esa percepción que recibe el hombre cuando ve a una mujer que no está, que no viste pudorosamente. Siente más un llamado a utilizarla, ¿cierto? La mirada es concupiscente. ¿Me hago entender? ¿Vamos bien ahí? Entonces es súper importante. El pudor lo que hace es que te defiende, te protege de la concupiscencia del otro y le hace un llamado a la responsabilidad, al amor verdadero, a un amor puro. Listo. Por eso le llama la prudencia a la castidad, ¿cierto? Y bueno, una cosa importante es que, una cosa que se me pasó, ahora estoy viendo, es que producto del pecado es que nace la vergüenza, el miedo y la culpa. Entonces, exacto, sintieron vergüenza. La vergüenza también, el no comprender incluso, digamos como Hace vergüenza, ¿qué más? vergüenza, miedo y culpa. Eso se me pasó. ¿Cierto? Son producto del pecado. ¿Has escuchado esa frase, el que nada debe, nada teme? Pues eso tiene algo de verdad. En que es culpa del pecado que ellos quisieron esconderse de Dios, ¿cierto? Alejarse, ¿cierto? Se dejaron de reconocer en su valor. O sea, uh-huh. Exacto. Pero ya entre ellos, pero no solamente era porque Dios los veía, sino entre ellos mismos ya no se veían como imagen de Dios, sino como objetos para utilizar. Exacto. ¿Se acuerdan lo que decíamos ayer? De que ellos se veían con la pureza de la mirada interior, la paz de una mirada interior, que eso lo dice Juan Pablo II. O sea, antes contemplaban la gloria de Dios en la otra persona, ahí perdieron eso, ¿cierto? Ahora, la pureza de corazón nos enseña a ver en una persona incluso que no se viste pudorosamente, a ver ese daño que tiene, ¿cierto? A ver el dolor de cómo esa persona no reconoció su dignidad.